Buenos días a todos y a todas. Iniciamos el pleno extraordinario con un único punto, que es la aprobación inicial del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Tarifa para el ejercicio 2018. Y la palabra. Con la línea, traemos la aprobación inicial, como bien ha dicho usted. Viene marcado por la gran noticia de haber cancelado la deuda por la Seguridad Social de 32 millones y la deuda con una hacienda de 4 millones. El retraso en su aprobación ha sido porque, al esperar la adhesión al fondo de ordenación, hemos tenido que mandar la información al Ministerio. El Ministerio nos ha dado el visto bueno. Acatamos el plan de ajuste que hicimos, reducimos un 5% los gastos, que es lo que nos impone, y traemos aquí su aprobación. Sí. Pues hay algo que comentar. Sí, yo tengo que comentar varias cosas. Es que mirando el documento y haciendo un análisis exhaustivo, hay algunas cosas pues que nosotros vemos que no cumplen la normalidad. Entonces las voy a ir comentando. La primera crítica que hacemos es que se presenta fuera de plazo, porque entendemos que debería de ser antes del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio al que se refiere. Luego, en cuanto al plan económico financiero, que se aprobó en julio del pasado año, se informó por parte de la intervención municipal de la existencia de incumplimiento de la regla de gasto, así como el objetivo de estabilidad. Y había unos plazos y unas medidas que adoptar. Todo ello viene en la página 14 y en dicha página de ese documento nos dice, un momento porque yo sin gafas pero veo las letras pequeñas, mediante las siguientes medidas: el cumplimiento de la regla de gasto, mantenimiento de los ingresos corrientes, reducir los gastos corrientes, financiación de los servicios públicos para que no sean deficitarios, asegurar la financiación de las inversiones, imponer disciplina presupuestaria, etcétera, etcétera. Entonces vemos que no se cumple en cuanto a lo que son los impuestos directos. Entendemos que no se ajusta el plan y que, bueno, lo que ustedes en definitiva, por lo que están buscando una maniobra política, pues que dudamos que vaya más allá de un titular de prensa. Es más, el Ministerio de Hacienda en su informe dice que no se informa por parte del órgano interventor acerca del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En el siguiente documento, que es el plan de ajuste, que se aprueba en septiembre del 17 del año pasado, no hace más que corroborar lo dicho anteriormente. Según se expone en la página 8, en relación con los ingresos corrientes, este plan partirá de la liquidación del presupuesto del 2016 y de los derechos reconocidos de este ejercicio, actualizándose por la tasa de crecimiento interanual media calculada por la fórmula ministerial. Y se dice además que en relación a los tributos, el Ayuntamiento se compromete a no suprimir ninguno de los tributos, a aprobar medidas si fuera necesario, no aplicar los tipos de gravamen reducidos a que se refiere el apartado 5, tal. Y luego, lo más importante, mantener para cada año en que resulten de aplicación estas medidas tipos de gravamen en el impuesto sobre bienes inmuebles que garanticen al menos el mantenimiento del importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior. Nosotros aplaudimos la bajada, porque evidentemente nosotros desde el Grupo Popular es algo que habíamos estado solicitando, esa bajada del IBI y no atosigar a los ciudadanos y tenerlos fritos a impuestos. Pero claro, ustedes hacen una variación de 1.421.000 euros con respecto al IBI, con respecto a la tasa de vehículos en 148.000. Entonces entendemos que lo que están haciendo es no otra cosa que lo que he comentado antes, una maniobra política de cara a las próximas elecciones, que las tenemos dentro de un año prácticamente. Y entonces, ¿qué va a ocurrir después de las elecciones? Porque esto es una lotería, va a subir el IBI, va a bajar, es decir, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, pues un poco más de seriedad pedimos. Luego, hay otra cosa que me llama la atención. Usted dice que la deuda, pues sí, con la seguridad social, bueno, pues han hecho un trabajo estupendo y se han dedicado a venderla a bombo y platillo, pero según leo textualmente el siguiente párrafo del informe emitido por el interventor, dice: los planes de pago aprobados han convertido el pendiente de pago a proveedores en deuda financiera, pero a la postre la deuda se mantiene. Este traslado contable de la situación de la deuda afecta a unos 7,5 millones, tal y como revela el anexo de la deuda y con la que la nueva operación aprobada, cuya una vez cumplidos los 2 años de carencia llegará a sobrepasar los 35 millones.
Según el informe de Hacienda, además se dice que no dispone de información suficiente para valorar la coherencia de los datos, así como que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta. Entonces, la consecuencia de todo esto es, nos preguntamos, ¿pasan ustedes la deuda al siguiente gobierno? Eso no se lo dicen a la ciudadanía. Además de que, viendo que el pago medio de proveedores, que nosotros lo tenemos en 37,47 días, ha subido a 513,65, que si ustedes suman esto, hace un total de 1 año y medio. Entonces entendemos que, bueno, que no se está haciendo tampoco pago a proveedores. Bueno, acabo, ¿no? No, sí. No se informa, además, por el órgano interventor acerca del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el presupuesto, debiendo señalarse que en el expediente de tramitación de dicho documento debe constar de forma expresa si se da cumplimiento de tal objetivo. Y por último, pues bueno, me quedo con un último párrafo donde también el Ministerio en su informe dice textualmente que se deriva la existencia de problemas del Ayuntamiento para hacer frente a sus obligaciones de pago, así como el incumplimiento de criterios de prelación de las deudas más antiguas. El anexo de inversiones es irrisorio porque este documento, que bueno, que hemos estado estudiando exhaustivamente, resulta que solamente hay una única página dentro de ese anexo y no hay nada, está vacío de contenido, y nos llama enormemente la atención, si ustedes se van a él, a ese anexo, que pueden ver, tal y como lo han planteado, que en el desglose aparece un montante de 65.000 euros en mobiliario, que no mobiliario urbano. Entonces, ¿qué es lo que van a amueblar con ese dinero? No entendemos que con ese dinero se podrían hacer muchas cosas, aparte de arreglar calles, a lo mejor dar de trabajo a algunas familias necesitadas, porque es que no entendemos cómo puede ser de esa forma. Entonces, bueno, pues un poco ese es el planteamiento. Nosotros nos posicionamos en contra, pues porque no vemos claramente que se ajuste independientemente de que cuente con el beneplácito del Ministerio de Hacienda, pero luego, bueno, la realidad es, entendemos que hay algunas cosas que habría que ver. No, la Ministerio no. Sí. Creo que se ha ido atrás y no está viendo lo que tiene en las manos. El informe económico-financiero del interventor dice: el anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2018 se ajusta a los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y en relación a las reglas de gasto no es preceptiva en la aprobación del presupuesto. Empezando por ahí. La deuda, otra cosa, la deuda de proveedores es deuda antigua que se pasó a proveedores. La deuda de la seguridad social, se pague o no se pague, sigue siendo deuda que vamos a pagar todos los ciudadanos. Nosotros nos hemos adherido al fondo de ordenación que nos da el Ministerio, con un plan de pago previsto. Tenemos un fondo de disposición, un fondo de ordenación de pagos estricto que está aprobado por la tesorería y con el visto bueno de todos. El periodo medio de pago está en 37 días. Lo que usted se refiere a deuda antigua, que todavía no tenemos claro si nos pertenece o no nos pertenece y con la que estamos luchando. Cosas que no se han hecho de los anteriores gobiernos. Sí se han hecho. No se ha hecho, porque si no, no estarían ahí todavía. Sí, nosotros hemos estado pagando. Y me asombra que el Ministerio, siendo gobernado por el PP, nos dé el visto bueno y ustedes no. Bueno, no tiene nada que ver. Yo matizo, aunque sea del gobierno central y que sea de nuestro color político, pero hay cosas que evidentemente ellos no están aquí, nosotros sí hemos hecho un análisis del documento. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Nada? Bueno, yo por puntualizar un par de cosas, el plazo ya lo hemos comentado, el plazo no se ha llevado a plazo. Hemos estado preguntando y consultando al Ministerio porque estamos preocupados precisamente por tener los presupuestos lo antes posible. Y es verdad que tanto el Fondo de Ordenación tardó en contestar si podíamos entrar o no, y el Ministerio, una vez que tenemos los presupuestos, el borrador del presupuesto terminado, teníamos que también remandárselo para autorizarlo. En esos dos ínterin hemos tardado, ha sido 2 meses y medio, que es por lo que estamos aquí. Es decir, hemos seguido el procedimiento que nos exigía el Ministerio y por tanto estamos aquí en este momento. Los plazos no los ponemos nosotros, por el Ministerio, y por tanto yo entiendo que nos diga que el plazo no es, y además este año que íbamos bien,
plazo. Es verdad que al final pues hemos tenido que retrasarlo por los tiempos que nos ha dado el Ministerio. Si ha leído también digamos, los presupuestos, todo se ajusta, todo lo que digamos, todo el presupuesto, y así lo corrobora el Ministerio, se está encaminado o ajustado a lo que es propiamente el plan de ajuste. O sea, todo va en esa línea. Por tanto, a día de hoy el plan de ajuste se cumple con los presupuestos que estamos nosotros presentando de aquí. Lo que comenta de la bajada del IBI es un poco peliagudo, como usted ha dicho. Me dice que nos recriminan de forma insistente y hacen una campaña en la calle a bombo y platillo, como dice, de que tenemos que bajar el IBI, que es un abuso. Llegamos, lo bajamos, hacemos un esfuerzo en bajarlo con una justificación clara, con otros ingresos que vamos a tener y un esfuerzo que vamos a tener que hacer por otro lado, y no lo recrimina. No es entendible, no es entendible por ninguna parte. O sea, yo entiendo que lo tiene que decir porque tiene que decirlo muy bien en los documentos. Y además es importante que sepa que la bajada del IBI se ha hecho de forma, digamos, controlada, en el sentido de que nosotros tenemos un informe tanto de tesorería, en este caso de gestión tributaria como de intervención, que nos dice que no pone en riesgo el presupuesto, no pone en riesgo al ayuntamiento. Y además así también lo corrobora el Ministerio. Si eso hubiera sido algo que estuviera fuera detonante para que no cumpliéramos con nuestro plan de ajuste y el Fondo de Organización, no lo hubieran dicho para atrás, y no ha sido así. Por lo tanto, yo creo que ha sido un desliz por nuestra parte, porque además el IBI baja no tanto por el porcentaje en sí, sino por la fórmula de cálculo. Y es verdad que la fórmula de cálculo ahora no es por la proyección a lo que vas a ganar, sino no es a los derechos reconocidos, sino a los recaudados. A los recaudados. Tienes que entrar a la liquidación, no a unos derechos reconocidos. Entonces, evidentemente, en todos los ámbitos, o sea, en los ingresos, ha bajado todos los ingresos porque ya son por la fórmula de cálculo que nos ha exigido el Ministerio. Entonces, nosotros, evidentemente, es por eso, no porque hayamos puesto en riesgo los presupuestos. El pago a proveedores, pregunta a todos los proveedores de tarifa y del campo de libertad, están deseando trabajar con nosotros, deseando trabajar con este ayuntamiento, porque pagamos en tiempo y en forma. Pregunta al tesorero cuáles son todo lo que se reconoce y todo lo que está autorizado de disposición de pago, se paga, estamos al día, estamos a febrero, o sea, estamos a marzo, o sea, estamos pagando al día todo lo que está reconocido. Por lo tanto, entiendo que es donde... Efectivamente, ahí es donde nos hemos sentado en varias ocasiones para depurar esa deuda. Nosotros ya hemos hecho, que recordará, hemos hecho varios expedientes de depuración de deuda. En un momento fue de diputación, fue una serie de deudas que teníamos antes, expedientes de depuración y de reconocimiento extrajudicial de crédito para depurar ese tipo de deudas. Y seguimos insistiendo en ese ámbito, pero son deudas que son del 2000, de 2005 y anterior. En ese sentido hemos hecho una depuración y seguimos insistiendo en esa porque creemos que lo serio es pagar lo anterior y lo que tengamos que pagar, no lo que nos digan que tengamos que pagar. Y cuando dicen en el anexo de inversiones que más de 1 millón de euros es irrisorio en inversiones, por favor, mírelo bien. Más de 1 millón de euros en inversiones en el momento en el que estamos y cómo está digamos, el ayuntamiento y cómo están los presupuestos con un plan de ajuste encima, más de 1 millón de euros de inversiones, me parece que decir que eso es una página en blanco es decir mucho, Más de 1 millón de euros de inversiones, me parece es decir mucho. Es decir mucho. Cuando ve lo de, consulte, porque cuando pone mobiliario son epígrafes que digamos de partidas, no es eso. O sea, mire los epígrafes de partida y el número de partidas y la clase, que eso es así. De todas maneras, le digo, se puede, si quiere hacer una consulta de dónde va destinado ese dinero, lo va destinado, lo puede mirar, pero que no lo traslade a un tema social del plan de empleo y de empleo. Hombre, porque nosotros en dicho documento, y disculpe que le interrumpa, que ponga 3.000 euros mobiliario, 5.000 euros mobiliario, 8.000 euros mobiliario, así 20 epígrafes que tiene el papel, porque es que es una hoja nada más,
de más de un millón de euros, de más de un millón de euros, de más de un millón de euros, de más de un millón de euros. Y eso digamos, son inversiones en diferentes partidas de diferentes áreas o programas del presupuesto. En una será de deporte, en otra será de cultura, en otra será de asuntos sociales, y cada una tiene su partida y se traslada a la inversión. En definitiva, creo que ha estado suficientemente aclarado el tema, le hemos aclarado las circunstancias, lo que quiera aclarar se puede aclarar. Sí, me gustaría solamente matizar una cosa. Con respecto a esto, al plan de inversiones, vendrá, como dice usted, en cada una de las delegaciones, pero aquí en este documento no viene expresado de ninguna de las maneras. Es que tiene mire, se lo Y después otra cosa que quiero decirle es que el presupuesto es que usted dice que la deuda de los proveedores que se remontan al 2005 y que por eso no se paga, estaba Miguel Manella gobernando y era del mismo color político de ustedes. Pero esto no se trata de colores o no colores. Sí, es que la deuda es que parece que era nosotros hicimos reconocimiento. Nosotros hicimos reconocimiento extrajudicial de nosotros hicimos por ordenar el tema. No, esto no se trata de uno u otro. Y si quieres trasladarlo a ese ámbito, nosotros tuvimos que hacer nada más llegar un reconocimiento extrajudicial de crédito que nos sentenció dos presupuestos que teníamos de más de 1,5 millones de euros. Y eso era solo de vosotros, únicamente. Por favor, no vayamos por ahí porque es una tontería. Porque estamos hablando y además son deudas que son muy antiguas, que ya digo, que hay deudas que puede ser a cargo del gobierno socialista y también a cargo del gobierno del Partido Popular. Y además te digo más, que cuando ustedes estaban gobernando podían haberlas depurado, que es lo que dice la compañera. Sí. Entonces te puedo explicar. Bueno, son diferentes áreas, Está que policía, obra y servicio, y la más constante que es la de suministro eléctrico, que es la reposición de farol. No aparece en el documento. Sí, está bien. Claro, son diferentes áreas. Claro, son diferentes áreas, tienen que trasladarse. Esto, digamos, lo extrae del presupuesto. Es que tienen que combinar las inversiones con el presupuesto. No que los del mobiliario, que es que no hay las luminarias son también de seguridad. Bueno, en definitiva. El mobiliario urbano ya viene aparte. Bueno, en definitiva. Pasamos, si queréis, a votación. A favor. A favor. En contra. Pues nada, se aprueba. Pues nada, muchas gracias.